El líquido cerebroespinal se encuentra compuesto pues por agua, proteínas y electrolitos como son el sodio y el cloro, ¿sí? Recordándonos mucho a la composición que tiene el líquido extracelular. Y aparte de esto, y por obvias razones, va a tener una baja concentración de potasio, de calcio y de fosfatos. Este líquido cerebroespinal, vamos a ver al final del vídeo cómo es que fluye, pero se encuentra circulando por todo el espacio subaracnoideo, por los ventrículos cerebrales y por el canal ependimario. La función en sí de este líquido cerebroespinal va a ser la de sostener al encéfalo, va a actuar más o menos como un amortiguador, reduciendo pues el peso relativo del encéfalo de 1500 gramos a tan solo 50 gramos. Aquí tenemos unos puntos claves acerca del líquido cerebroespinal. Pues bien, este líquido cerebroespinal se produce en un 70% en los plexos coroideos de los 4 ventrículos que vamos a hablar más adelante. Se produce en un 30% en el epéndimo, ¿sí? Y el resto pues en una pequeña porción, menos del 1%, va a estar producido por las membranas aracnoideas que secreta de cantidades adicionales de este líquido. Y una pequeñísima cantidad además de esto proviene del propio encéfalo a través de los espacios perivasculares de las arterias que penetran en el parénquima cerebral. Ahora, ¿cuánto líquido cefalorraquídeo existe dentro de la cavidad craneal? Un aproximado de 150 ml, los cuales se están renovando continuamente cada 7 horas y pues son reabsorbidos por las granulaciones aracnoideas que se encuentran a lo largo del seno longitudinal superior. Ya. ¿Qué pasó? Muy bien. En la clase de hoy entonces vamos a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, y aparte de eso también tocaremos un tema muy importante que corresponde a los ventrículos cerebrales. Como una pequeña introducción, podemos decir que el líquido cerebroespinal es un líquido acuoso y transparente que baña a todo el encéfalo y a la médula espinal, y está formado pues por un proceso de ultrafiltrado muy similar a lo que sucede en el riñón para la producción de la orina. Este líquido cerebroespinal se encuentra compuesto pues por agua, proteínas y electrolitos como son el sodio y el cloro, ¿sí? Recordándonos mucho a la composición que tiene el líquido extracelular. Y aparte de esto, y por obvias razones, va a tener una baja concentración de potasio, de calcio y de fosfatos. Este líquido cerebroespinal, vamos a ver al final del vídeo cómo es que fluye, pero se encuentra circulando por todo el espacio subaracnoideo, por los ventrículos cerebrales y por el canal ependimario. La función en sí de este líquido cerebroespinal va a ser la de sostener al encéfalo, va a actuar más o menos como un amortiguador, reduciendo pues el peso relativo del encéfalo de 1500 gramos a tan solo 50 gramos. Aquí tenemos unos puntos claves acerca del líquido cerebroespinal. Pues bien, este líquido cerebroespinal se produce en un 70% en los plexos coroideos de los 4 ventrículos que vamos a hablar más adelante. Se produce en un 30% en el epéndimo, ¿sí? Y el resto pues en una pequeña porción, menos del 1%, va a estar producido por las membranas aracnoideas que secreta de cantidad. Los ventrículos laterales, derecho e izquierdo, son dos cavidades que se encuentran en el interior de los hemisferios cerebrales. Como pueden observar, esto tienen forma de C. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo, que es el que estoy señalando en este momento, a través de este agujero de aquí que se lo conoce como el agujero interventricular o agujero de Monroe, que está ubicado pues por detrás de la rodilla del cuerpo calloso. Cada ventrículo lateral está formado por una porción central conocida como el atrio, o también conocido como encrucijada ventricular. Y además de esto pues constan de 3 astas o cuernos o polos, dependiendo de dónde estén leyendo. Tiene un asta o cuerno frontal anterior, asta o cuerno temporal o inferior y asta o cuerno occipital o posterior. A continuación pues pasaremos a hablar de cada una de estas astas y con qué partes se relacionan. Entonces tenemos aquí señalando al asta anterior.
¿Sí? Este asta anterior o asta frontal, los límites, pues se encuentra ubicado primero pues por delante del foramen interventricular. Hacia arriba, hacia medial, este va a estar, es decir, hacia medial, hacia aquí, este va a estar en relación con el septum pellucidum. En dirección lateral, en cambio, va a estar en relación con el núcleo caudado. ¿Sí? En dirección inferior van a estar en relación con el pico del cuerpo calloso. Y esos pues son los límites del asta anteriorofrontal. Ahora vamos a hablar de los límites del asta temporal. El asta temporal, como podemos observar, se extiende a lo largo de todo el lóbulo temporal. Hacia arriba, este va a estar en relación con el tapetum, con la cola del núcleo caudado y con la estría terminal. Mientras que en dirección inferior, este va a estar en relación con la fimbria del hipocampo y el alveo, pues que corresponde a la protrusión de la circunvolución dentada y además va a estar en relación también con la eminencia colateral. Finalmente tenemos nosotros al asta o cuerno occipital, el cual se extiende dentro del lóbulo occipital hasta 20 o 25 milímetros por delante del polo occipital. No. Sus límites pues van a estar formados hacia adelante y hacia afuera. Vamos a encontrar de nuevo al tapetum del cuerpo calloso y en dirección inferior y medial va a estar en relación con el bulbo del asta occipital y el calcar avis, que es conocido antiguamente como el espolón calcarino de Monrad. Y así pues hemos terminado ya el estudio de los ventrículos laterales. Un detalle importante es que los plexos coroideos dentro del ventrículo lateral existen en el asta frontal, por detrás del foramen de Monroe hasta el asta temporal y no están presentes en el asta occipital. Mucho ojo con ese detalle. Ahora hablemos del tercer ventrículo, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, nuestro tercer ventrículo, como podemos observar, es una cavidad impar ubicada en la línea media entre ambos tálamos y de hecho pues presenta una perforación que corresponde a la adhesión intertalámica que se encuentra comunicando el tálamo del lado derecho con el del lado izquierdo. Este recibe líquido cerebroespinal proveniente de los ventrículos laterales a través del foramen de Monroe y envía este líquido cerebroespinal hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico, que es el que está aquí, también conocido como el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Ahora, un poco en cuanto a los límites. Vamos a aislar primero a esta estructura. Aquí la tenemos. ¿Sí? Ahora, un poco en cuanto a sus límites, sus relaciones. El techo del tercer ventrículo va a estar en relación de delante hacia atrás. Vamos a tener al fornix, a la glándula pineal y a los pedúnculos anteriores de la glándula pineal. En cambio, en dirección inferior, es decir, hacia abajo, va a estar en relación con el infundíbulo de la hipófisis, el tuber cinereum, los tubérculos mamilares y, pues, por obvias razones, va a estar en relación con el extremo superior del acueducto de Silvio. Como pueden observar, este ventrículo cerebral, este tercer ventrículo, tiene varias expansiones que se los conoce como recesos. Tenemos un total de 4 recesos, tenemos un receso supraóptico, tenemos luego por acá al receso infundibular, tenemos por acá al receso suprapineal y tenemos por acá al receso pineal. ¿Sí? Son 4 recesos lo que constan dentro de la descripción del tercer ventrículo. Avancemos ahora nosotros con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, de nuevo, es una cavidad impar ubicada, esto sí es importante, ubicada hacia adelante entre el puente y la médula oblongada, donde se encuentra en relación pues con la fosa romboidal conocida como el suelo del cuarto ventrículo, mientras que por su parte posterior o techo del cuarto ventrículo va a estar en relación con el cerebelo y con los pedúnculos cerebelosos, donde va a estar cubierto pues por los velos medulares superior e inferior. ¿Qué es lo importante sobre este cuarto ventrículo? Es que presenta 3 forámenes, uno medio, ¿sí? Que es el foramen de Magendie, medio o de Magendie, y 2 aberturas laterales o de Luschka, laterales de Luschka, con L. Mucho ojo con ese detalle. Ahora pasaremos a hablar sobre la circulación del líquido cerebroespinal y su importancia clínica y un poco sobre hidrocefalia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Soy Marco, el canal Synapses MP acá en México. Muchas gracias por invitarme, sé que estás hablando de líquido cefalorraquídeo y yo también estoy haciendo un video de lo mismo. Entonces, justamente como había estado mencionando, pues el líquido cefalorraquídeo es extremadamente importante para nuestro cerebro, producido por las células ependimarias que forman en conjunto los plexos coroides. Pues estos van a determinar exactamente de qué composición tiene este líquido que recubre a nuestro cerebro.
Y este líquido cumple con muchísimas funciones, tanto funciones protectoras, es decir, funciones protectoras contra los golpes, debido a que amortigua el movimiento del cerebro, pero también le permite a nuestro cerebro tener la capacidad de flotar. Y esta flotación disminuye mucho el peso del cerebro y puede hacer que éste se mantenga en posición y no tenga tantos movimientos mecánicos. Cosa que, por ejemplo, los pacientes que tienen fístulas de líquido cefalorraquídeo pierden esta capacidad y entonces cualquier movimiento puede llegar a ser incluso incapacitante. De la misma manera, además de estas funciones protectoras mecánicas, el líquido tiene muchas otras funciones. Por ejemplo, por supuesto, controla de nuevo la cantidad de nutrientes que tenemos en nuestro cerebro y cómo es que estos atraviesan a través de la famosa barrera hematoencefálica que forma junto con los astrocitos y con las células endoteliales de nuestras arterias cerebrales. De la misma manera se encarga de desechar sustancias tóxicas. Por ejemplo, el beta-amiloide es eliminado a través de este líquido cefalorraquídeo. Cuando no se puede eliminar, pues empezamos a tener enfermedades neurodegenerativas. También la adenosina, que es una importante sustancia producida cuando ya tenemos sueño o que genera el sueño, es eliminada del líquido cefalorraquídeo justamente cuando dormimos. De hecho, es una de las funciones que se cree que tiene el sueño, la de limpiar todo este líquido y a nuestro cerebro. También tiene funciones en cuanto a la comunicación, así como tradicionalmente pensamos que el cerebro se comunica a través de sinapsis, y es una de las principales, también muchos de los neurotransmisores pueden ser secretados al líquido cefalorraquídeo o neuropéptidos, y estos llegan a muchas neuronas al mismo tiempo en un proceso conocido como transmisión por volumen. Y esto se ha demostrado que es muy importante tanto para procesos como neurogénesis, como incluso transmisión sináptica y modulación de ciertas áreas cerebrales en cuanto a dopamina, neuropéptidos como oxitocina y endorfinas y otras sustancias que tienen una bien demostrada función en transmisión por volumen. Finalmente sirve como un regulador. A fin de cuentas, como nosotros tenemos el cráneo que está protegiendo al cerebro, por supuesto el líquido cefalorraquídeo puede controlarse, secretarse a la baja o a la alta, para controlar la presión que tenemos dentro de nuestro cráneo. Por ejemplo, la noradrenalina disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo, mientras que la acetilcolina la aumenta. Y lo mismo para ciertos péptidos, como la arginina vasopresina o el péptido natriurético tipo A. De manera que el líquido cefalorraquídeo es muy importante en la fisiología y tiene mecanismos de control muy precisos que mantienen a nuestro cerebro funcionando de una manera óptima. Finalmente, este mismo líquido nos ayuda mucho en la clínica. Por supuesto, nos ayuda a diagnosticar ciertos problemas del cerebro. Si encontramos sangre, pues nos habla de una hemorragia dentro del cerebro. Si encontramos bacterias, por supuesto, una meningitis o una infección cerebral. Y de la misma manera, incluso podemos, para enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, encontrar anticuerpos precisos contra la mielina que ayudan al diagnóstico y al pronóstico de estas enfermedades. Entonces, extremadamente importante este líquido. Y muchísimas gracias de nuevo por tenerme al canal. Si quieren ver el video que hicimos acá en Synapsis AMP, pueden verlo también después de ver este. Y muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos la próxima. Ok, pues hablemos ahora sobre la circulación del líquido cerebroespinal. Para eso voy a utilizar este esquema de acá que lo saqué del libro de Netter. Entonces, una vez que el líquido cerebroespinal, que es producido en su mayoría por los plexos coroides de los ventrículos, pasa del ventrículo lateral hacia el tercer ventrículo a través del foramen interventricular o de Monroe. Luego transcurre del tercer ventrículo al cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral, ¿sí? O también conocido como el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. Una vez aquí el líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo, en conjunto con tres orificios, uno central, el de Magendie, y dos laterales, el de Luschka, el líquido cefalorraquídeo pues sale hacia la cisterna magna, que es un depósito, de hecho es un gran depósito de líquido ubicado por detrás del bulbo raquídeo y por debajo del cerebelo, y de ahí hacia abajo hacia el conducto ependimario. Esta es toda la circulación que presenta el líquido cefalorraquídeo. Vemos que baña tanto el encéfalo como la médula espinal. Hay varias cisternas a lo largo del encéfalo y todo este líquido cefalorraquídeo pues finalmente va a ser reabsorbido en el seno sagital superior por los corpúsculos de Paccioni o granulaciones aracnoides. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica? Pues bien, la obtención de líquido cefalorraquídeo es importante debido a que es un elemento diagnóstico en enfermedades neurológicas, como es el caso de los síndromes meningios, hemorragias subaracnoideas, tumores cerebroespinales. Para su estudio, pues, este líquido cefalorraquídeo se lo puede extraer mediante tres vías principalmente. La más común es la punción lumbar. Luego tenemos a la punción cisternal y luego tenemos a la punción ventricular, también conocido como ventriculostomía. Para realizar nosotros una punción lumbar, como podemos observar en la imagen de acá, vamos a hacerlos un poco más grandes, ¿sí?
Para nosotros poder realizar esto necesitamos una aguja de aproximadamente 10 centímetros. El paciente debe estar sentado o acostado y se le aplica pues entonces anestesia local. Cabe recordar que la médula espinal en el adulto termina más o menos a nivel de L1 y L2, es decir, que a estos niveles nosotros no podemos realizar una punción lumbar porque de hacerlo vamos a lesionar la médula espinal. En este caso se lo hace un poco más abajo, a nivel de más o menos L3 y L4, donde solo encontramos al filum terminal rodeado del líquido cefalorraquídeo. Esto lo podemos comprobar acá en esta imagen de acá. Vamos a quitar las vértebras y observar si es que efectivamente entre L3 y L4 está el filum terminal. Entonces L5, L4, L3. Entonces sería aquí más o menos en este espacio. Vamos a sacar esta vértebra. Vamos a hacerle zoom. Ahí. ¿Sí? Entonces sacamos la vértebra. Encontramos acá nuestras meninges. Sacamos una meninge, la dura de la médula espinal. Sacamos la aracnoides de la médula espinal. Y efectivamente nosotros encontramos acá a nuestro filum terminal. Es aquí donde nosotros debemos hacer nuestra punción lumbar. Y bueno, pues el líquido, una vez que hacemos esto, el líquido comienza a gotear. También porque es importante esta extracción de líquido cefalorraquídeo en la práctica médica, ya que esto se lo puede analizar. Podemos encontrar bacterias, hongos, virus, glóbulos rojos, eritrocitos. También se puede realizar determinación de metabolitos de neurotransmisores, iones y anticuerpos. La determinación de estos elementos tiene gran importancia diagnóstica, como por ejemplo si encontramos cocos en el líquido cefalorraquídeo, es diagnóstico certero de meningitis meningocócica. La presencia del bacilo de Koch confirma una meningitis tuberculosa. En cambio, una determinación baja en cloruros y presencia de tórula histolítica aporta con certeza a una meningitis provocada por este hongo. Y la presencia pues, de eritrocitos confirma la presencia de un proceso hemorrágico. Y bueno, pues chicos, esto ha sido todo por hoy en cuanto al recuento anatómico.